Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga esta mañana. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. ¿Se ponen de pie unos minutos? Dice así, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Padre, con tu habilitación, la gracia de tu Espíritu Santo, una vez más estoy ante ti y ante tu pueblo para hablar tu palabra. Sea glorificada y corra para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias. Amén. Muy bien. Póngame atención, por favor. Quiero ponerle como tema a este mensaje 4 pasos para la estabilidad. Una de las necesidades urgentes en diversas áreas de la vida de cada ser humano, y no digamos de cada hijo de Dios, es que tenga estabilidad. Cuando no hay estabilidad, se corren altos riesgos que, aunque uno los exponga, el que no quiere no lo va a entender o no lo va a querer aceptar, y mucho menos comprender, y mucho menos practicar. Predicar la palabra no es para llenar un espacio. Predicar la palabra es para ayudar, alimentar a cada salvado, a cada hijo de Dios, a que, dado a la luz de las Escrituras, se enfoque de la mejor manera. Porque solo las Sagradas Escrituras, exponiéndolo de alguna manera, será la única que va a producir en nosotros lo que Dios desea, que es la estabilidad. No habrá perseverancia hasta el fin si no desarrollamos estabilidad. Algo que se nota hoy es la inestabilidad de muchos. Claro que como siervo de Dios, uno lo puede percibir bien su problemática y consecuencias inevitables que se dan debido a la inestabilidad espiritual. En este pasaje
encontramos 4 aspectos de la estabilidad que la iglesia de Tesalónica los mantuvo hasta el final, porque para la iglesia de Tesalónica fue como que Cristo ya haya venido, porque ellos le esperaban en su tiempo, pero como el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, todos los hermanos de la iglesia de Tesalónica a través del tiempo partieron a la eternidad. Entonces, es como que ya Cristo había venido por ellos y ellos fueron a Cristo. Para los que no han ido a Cristo y todavía estamos acá en la tierra, en la batalla espiritual del verdadero discípulo, tenemos, oiga bien, no es opcional, tenemos que marcar ciertas pautas que reflejan el estado espiritual y su estabilidad. Fácil es comprender la inestabilidad de muchos y saber, como siervo de Dios, que cuando se den ciertas circunstancias de la vida, manifiestan su inestabilidad. Por lo tanto, en el afán, óigame, en el afán de su pastor y de todos los siervos de Dios, que le transmitimos la palabra, es que no caigan en el ámbito de la inestabilidad. La inestabilidad es como la onda de la mar. A veces está dentro de la onda del mar y a veces está afuera. Y lo peor del caso es que siempre está inquieta. Entonces, más o menos, es el panorama del inestable. Veamos, pues, el primer paso para la estabilidad. En los versículos 1 y 2, quiero que usted se dé cuenta de que hay una vinculación entre la predicación y la iglesia de ese momento. Y hay una vinculación, oiga, con el siervo de Dios que escribe esta carta y que según el versículo al final se los dijo, se los predicó y se los dejó escrito. Ahora, note para leer de nuevo, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Está hablando de la participación, oiga, de la iglesia. Por eso está vinculado con el mensaje. Está pidiéndoles que oren por los siervos de Dios para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Para aquellos que no tienen que decirle a Dios cuando oran y se les terminan luego las palabras para estar hablando con Dios, aquí hay una razón poderosa, bíblica, funcional, del cual nos enseña por qué orar. Una de las muchas razones por qué orar. Y esta razón cabe cabal dentro de la perfecta y buena y agradable voluntad de Dios. Dice, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, no es la palabra mía, no era la palabra de Pablo, la palabra del Señor Jesús corra y sea glorificada. O sea,
no puede estancarse, no puede estar en un estado de quietud, sino que es una palabra que tiene el poder de que avance, que corra, que vaya y alcance a quienes muchas veces ni Pablo se dio cuenta a quien podía alcanzar, como nosotros también no podemos entender a quienes podemos alcanzar. Pero número uno, la oración. Entonces, el primer paso es la oración con fe. ¿Sobre qué? Sobre lo que ya le dije. Hay muchas razones por las cuales usted ora, y si ora y oramos, tenemos mucho espacio. Se pasa 1 hora, 2 horas y uno sigue orando. Es que cuando usted empieza a orar, todavía no ha entrado a la verdadera oración. Hay un espacio en el cual hay que conectarse. Y por eso no hay que dejar de orar hasta que uno ya logra conscientemente de que de veras está hablando con Dios. Ya no puede romper esa relación, esa comunicación. Entonces, es ahí como hay un logro para orar a la medida que Cristo enseña que hay que orar. Ahora note que lo que Él está pidiéndole a la iglesia, en la oración que va a hacer la iglesia, como la oración que ustedes tienen que hacer, le dice, así como corrió la palabra entre vosotros. O sea, es una experiencia en ustedes el hecho que la palabra que les he predicado en ustedes ha habido cabida. Ha corrido y esa palabra en ustedes, tesalonicenses, ha sido glorificada. Entonces note que para que oremos, que por lo que ya dije, está acompañado del hecho de que por lo que vamos a orar es una experiencia en nosotros. ¿Me explico? Entonces, cuando no partimos de la experiencia de que la palabra corra y sea glorificada en nosotros, podemos orar para que sea glorificada y corra en otros. Pero nosotros estamos perdiéndonos el efecto de ello y otros van a alcanzar los beneficios. Entonces, queridos hermanos, la primera clave es confiar. Porque la oración de este tipo, como todas las que podemos hacer, tiene que ir acompañada de confianza. Oro a Dios porque tengo confianza que yo sé que en el nombre de Jesús Él me oye. Entonces, nos quedamos aquí en el versículo 1. Pablo, ¿cómo comienza esta parte de la Escritura que favoreció a la iglesia de Tesalónica? Y eso es lo que quiero enfatizar mucho. Y benefició a muchos. Entonces, como dije anteriormente, hay una vinculación entre la iglesia y la palabra. De no haberla, no hay logro a nivel congregacional y muy poco podría haber logro hacia miles, porque es raro que oremos por ello si la palabra no hemos permitido que se glorifique en nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que centrarnos en la verdadera vida espiritual. No solo por orar por Pablo, sino más allá de la oración por Pablo, es porque la palabra de Dios, de Cristo, corra y sea glorificada. En ese momento, eso sucedió y muchas almas fueron alcanzadas. Y tengo que mencionar el hecho de que independiente de orar,
y de que debe ser glorificada en nosotros, hoy tenemos medios para hacer que la palabra le llegue a tantos que usted no tiene la idea. Y es como cuando nosotros le pedimos al pueblo, dentro de la responsabilidad que tienen, por lo que estoy leyendo y predicando, es que con sus aparatos le den compartir el mensaje. El fin es alcanzar a otros. El fin es que la palabra corra y sea glorificada. Pero sucede que hay una resistencia a que esa palabra corra y sea glorificada más allá. Y nos negamos de una manera equivocada al hacerlo. Entonces, insisto esto que se le va a quedar en memoria, la palabra que corre y es glorificada en mí, yo oro para que ella corra y sea glorificada, es la vinculación estrecha entre el verdadero salvado, el verdadero discípulo de Jesús, oiga, obrando en el quehacer de su función como miembro del cuerpo de Cristo, que cumple varias funciones y en este caso es una de ellas. Entonces, así ha corrido y ha sido glorificada la palabra de Dios a través de toda la historia. E insisto, en nuestra época, desde un punto de vista favorable de la tecnología, podemos llegar a muchos. Entonces, vinculémonos profundamente con la palabra y hagamos lo que corresponde, que aquí el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia que cumplió y que por lo tanto hubieron grandes resultados. Oren por mí, dice Pablo, para que sean librados. Oiga, seamos librados de hombres perversos y malos. Los siervos de Dios se enfrentan a toda esa clase de personas. Ya sea que hayan internos en la iglesia, porque de todo puede haber, y a los de afuera, a los cuales hay que enfrentar. Cuando se predica la verdad y se confronta al género humano, el género humano no le simpatiza, y como son perversos y como son malos, no se esperaría lo mejor de ellos. Pero aquí note la función de la iglesia, el respaldo para el siervo de Dios. ¿Me explico? Respaldo de una manera profunda y consciente y constante. Vivimos los tiempos más malos y de los tiempos de la gente más perversa que haya existido en todo el planeta a través de la historia. Recuerda la importancia de la oración sobre lo que le estoy diciendo. Recuerda la importancia de la vinculación del pueblo con la palabra y la vinculación con los siervos de Dios que hacen ese trabajo. Cuando una iglesia es obediente, es humilde. Cuando no es obediente, no se es humilde. Cuando se es obediente, la voluntad mía la cedo a la voluntad del otro. Y eso es lo que aquí Pablo le está pidiendo a la iglesia, que cedan su voluntad a esta voluntad en fines de alcanzar a muchos y de que ellos se estabilicen con la palabra, no con nada de lo que hoy en otras iglesias o se hace, de todo se hace. No se estabilizan con eso. Se estabiliza, oiga por favor, con la palabra. Entonces, cuando oramos, conocemos que nuestra fuerza viene de Dios y no de nosotros mismos.
Aquí le está enseñando a la iglesia independencia de Dios. Que la iglesia no depende solamente de lo que ya dije que es necesario, sino en su totalidad depende de Dios. Por eso se ora y por lo cual hay que orar. Es que eso no es opcional, dije. Es una de nuestras armas, si la queremos llamar, las más poderosas que pueden existir. Lucas 18:1, Jesús enseña sobre la parábola de la oración, de la viuda y el juez injusto. Pero al final lo que está enseñando es que sean persistentes en la oración para alcanzar los logros. Porque la viuda, a pesar de toparse con el juez injusto y de que le rechazó muchas veces, ella al final lo logró. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Se logra el objetivo espiritual, se basta de objetivos materiales y terrenales. Veamos los objetivos del reino de los cielos. Veamos los objetivos de la palabra de Dios. Veamos los objetivos del crecimiento de la obra local como a lo ancho y largo de nuestro planeta. Gloria a su nombre. Orar entonces nos ayuda a respaldar a otros que sirven a Dios y supera el temor, y también se recibe la dirección divina, que eso lo vemos más adelante en los versículos, pero quiero en cierto orden de los versículos. Y para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no es de toda la fe. Aún en la mayoría de las congregaciones no es de toda la fe verdadera. No es de todos. Entonces, queridos hermanos, ese es el primer paso. ¿Para qué les dije? Para la estabilidad. Usted puede conocer a que esté a su lado, a un miembro, a todos nos conocemos. Y si usted puede percibir la inestabilidad, puede ayudarlo, puede hacerle que recuerde la palabra. La inestabilidad, sus efectos son trágicos, lamentables. Pero voy en segundo lugar, el siguiente paso. En el versículo 3 encontramos dos aspectos importantes que los unimos como uno para el segundo paso a la estabilidad. Pero fiel es el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él es fiel? Pablo les está diciendo, Dios es fiel. Y yo como predicador, siervo de Dios de hoy día, le digo lo mismo que dijo Pablo. Hermano, Dios es fiel. Entonces le dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En el proceso de la estabilidad, del qué hacer, hay una intervención del Señor. Porque nos dice que el Señor os confirmará y guardará del mal. Porque nos enfrentaremos a hombres perversos y malos y a generaciones tan terribles como las de hoy día, dentro de las filosofías humanas satánicas, demoníacas, que contradicen la verdad de Dios, pero que haciendo el trabajo, Dios alcanzará muchas almas para el reino de los cielos. Entonces hay un enfoque acá, que la iglesia pasada cumpla la iglesia presente lo que ellos cumplieron. A la luz de eso es la verdadera congregación, la verdadera iglesia. Note que la fidelidad de Dios nos trae como resultado protección. ¿Quién no quiere protección hoy?
Todos. Hasta de uno mismo, porque uno mismo es peligroso para sí mismo. Y tome bien esas notas que estoy diciendo. Hay quienes son tan peligrosos para sí mismos, no digamos como para los demás. ¿Por qué, pastor? Por lo que ya le expliqué. Y póngame atención, por favor, porque usted lo necesita. Entonces, aquí las Escrituras nos dan una promesa. ¿Cuál es la promesa que hay acá? No es de enriquecernos y tener bienes materiales que son importantes si se saben administrar a la medida que la Biblia enseña por Dios cómo se administran. Note la promesa. Fiel es el Señor. Ahora, ¿para qué en este sentido? El sentido general Él es fiel. Pero el sentido específico acá dice que Él es fiel para afirmar vuestros corazones y guardarnos del mal. Entonces, ¿a qué le vamos a tener temor? ¿A quién vamos a andar con tanta inseguridad, ansiedad que está dañando la vida espiritual de la gente? Porque ni a sí mismo ella y él no se entienden. Porque ha perdido la estabilidad de comunicarse con Dios. Ocasionalmente no es estabilidad hablar con Dios. Estabilidad con Dios en la oración es orar sin cesar. Como dice Pablo, orar en todo tiempo. ¿Me explico? Entonces, para que eso suceda, hay un aspecto que está ahí entre líneas y se refiere a que Dios está llamando a la perseverancia. Porque si Él es fiel para guardarte del mal y afirmarte en Cristo Jesús, es para perseverar hasta el final. Entonces encontramos ahí que también Dios nos llama a la perseverancia. Sin embargo, muchos luchan sin perseverancia, como le dije en la onda de la mar. Entonces nos llama a luchar con perseverancia en tiempos difíciles. ¿Por qué olvidar esta verdad tan esencial? Dios nunca abandona a los suyos, pero los suyos son los que están vinculados con Él. Los suyos son los que están vinculados con la palabra. Los suyos están vinculados con los siervos de Dios. Eso es desarrollo espiritual. Entonces, tenemos la gran promesa que va a dar como suma la verdadera perseverancia, que va a evitar ser de dos ánimos, de doble ánimo. Con alguien que tiene doble ánimo no hay seguridad, no hay garantía. Cristo enseñó sobre este tema, aprenda. Cristo dijo, vuestro hablar sea así o no. Sí, ese sí viene de mí, ¿va? Estoy diciéndole que Jesús enseñó, vuestro hablar sea así o sea no, punto. Lo demás que se agrega es tentación y es perjudicial. Lo que está hablando ahí es de ser estable, definidos. Pero qué lamentable encontrar tanta gente con tantos años donde uno puede llegar que carecen de la estabilidad y seguros que ellos se van con Cristo y seguros que ellos no se van pero ni donde estén sentados.